Muy buenos días a los amigos que nos acompañan en el Centro Tecnológico de Holguín como parte del evento Palabras Compartidas de las Romerías de Mayo, 31 edición de las Romerías de Mayo. Este año, Palabras Compartidas ha querido recordar a uno de los poetas cubanos, digamos que sí, más importantes del cuerpo lírico de la tradición poética cubana, Emilio Vallagas, a 70 años de su fallecimiento en 1954. Para eso hemos armado todo un programa cuyo, o uno de esos momentos temáticos, por decirlo de alguna manera, es este panel que estaremos dedicando a la obra literaria, a toda la obra poética de Emilio Vallagas. Vamos a tener dos momentos en esta mañana con 4 invitados que nos van a acompañar. Este primer momento está integrado por la doctora Carolina Gutiérrez Marroquín y la profesora también doctora Marisela Meseguer, dos hermosas damas acuciosas, investigadoras de la tradición literaria cubana, que van a integrar este primer momento del panel. En un segundo momento, Eliel Gómez, recién electo, nuevo presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y también investigador, estará formando parte del segundo momento del panel, así como Daer Pozo, radialista, poeta y también investigador muy relacionado a la conservación y el legado de la obra poética de Vallagas. Así que en este panel que hemos decidido nombrar de la azafrán al lirio, vamos a intentar hacer un bosquejo, una panorámica de la obra de Vallagas para, vamos a decir, incentivar también un poco el conocimiento, la búsqueda y el interés, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes generaciones de escritores, por la obra de Emilio Vallagas. Agradecer a los que están presentes en este momento y también a los amigos que nos acompañan del otro lado de las redes sociales en esta dinámica tan efervescente de Romerías de Mayo. Antes de darle la palabra a mis invitadas y a modo también de introducción, recordar que con la publicación en 1931 de Júbilo y Fuga, que sería el primer poemario de Vallagas, cuando tenía apenas unos 22, 23 años, un joven poeta que está iniciando su camino en el cuerpo literario cubano, en esos diálogos con las vanguardias también, un poco una mirada neorromántica de esa década, pues con Júbilo y Fuga en 1931 se inscribe en el cuerpo de la tradición lírica cubana, digamos que con buen paso, el nombre de Emilio Vallagas. Este sería su primer poemario y abriría, sería el punto de partida para el resto de los títulos que estaría publicando Vallagas, con una diversidad de registros, con una diversidad también temática. A esos matices, a esas variedades, estaremos acercándonos. Yo, a manera de introducción, quiero leer un breve poema perteneciente a Júbilo y Fuga, ya que la profesora Carolina comenzará a partir de este punto. Poema que está además, integra la selección poética de Vallagas que estamos presentando el próximo día 7 y que se titula Canción y que de alguna manera nos da como que las pistas para lo que sería Vallagas después. Canción. Desato mis sentidos en la tarde a facultar la inocencia del paisaje. Mis pupilas inquietas van de viaje, mis canciones taladran lejanías y regreso al conero de mis sueños, al hogar de la noche con mi casa. Con estos poemas, en nombre de Emilio Vallagas, camagüeyano nacido en 1908, heredero también de una tradición literaria en Camagüey contemporáneo de poetas como Guillén, como Bru, también camagüeyanos que se insertan dentro de esta tradición del Camagüey, va a inscribir su nombre dentro del panorama cubano. Invito a Carolina Gutiérrez a que nos profundice un poco en esa vertiente de lo que se ha llamado poesía negrita, poesía de color, en dependencia de la mirada de los investigadores, y a que nos ilumine un poco esta zona de la poesía de Vallagas
tanto como autor, Carolina, y quizás también como antologador de esta poesía a los años 30. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Fíjense, Júbilo y Fuga tiene un sello, y con el cuaderno de poesía negra que publica Emilio Bayaga en 1934 hay otra manera de decir. Es decir, está abordando una poesía negra que es una de las variantes de las vanguardias cuando entra en Cuba, la poesía negra. Ya la poesía negra se conocía. El negro estaba en la lírica no como personaje, sino como cosa mencionada por voces anilladas, desde Sor Juana Inés de la Cruz y Lope de Vega, que hicieron mención del negro, hasta, claro, que esta mención del negro es un negro de ocasión, no llega a ser el personaje de un texto, hasta que en 1845 Francisco Muñoz del Monte, dominicano, abogado y periodista radicado en Cuba, publica en una publicación literaria un tema donde repara en el negro, pero no exactamente en el negro, sino en la mulata. Y ahora sí, el negro, o mejor dicho, la mulata, es personaje, es la vida protagonista. En ese poema dice lo siguiente: ser mulata es ser candela, ser mulata es imitar en el mirar la gacela, la leona en el amar. Fíjense que hay una visión de la mujer salvaje y fatal, muy en consonancia con la visión de Domingo Faustino Sarmiento, con aquellos criterios de civilización contra la barbarie. Esa es la primera mulata que tenemos. Después viene Rubén Darío, en 1892 a La Habana, y nada más y nada menos que Julián del Casal lo lleva a visitar calles, los bares y cantinas, y en este recorrido encuentra una bella mulata, que es la negra dominga. Y ahí mismo sale un poema, donde la dominga es personal. Dice: serpentina, fogosa y violenta, con caricias de miel y pimienta, vibra y muestra su loca pasión, con arte que la reina de Saba, que ríe en el lecho del rey Salomón. Fíjense, sigue siendo la mulata una mujer ardiente, una mujer fogosa, una mujer sensual, y eso parece que es lo único que importa. Pero bueno, después aparece en 1915 nada más y nada menos que José Manuel Poveda, que hace El grito abuelo, donde el negro es ahora nuestro ancestro, y aparece el negro visto como parte de nuestras raíces culturales. Ya es otro tratamiento al negro. No lo redime, pero sí le da una connotación en la conformación de nuestra cultura. En el 1926 hay un poeta puertorriqueño que por fin sistematiza el tema del negro, Luis Vallés Mato, que es quien hace un primer poemario todo negro, y se llama Tuntún de Pasa y Grifería. En este poemario, pues, se introduce la voz y el ritmo afro en las Antillas. Este es un puertorriqueño. Y ese mismo año, el uruguayo Ildefonso Pérez Valdés publica en nuestra revista social los poemarios La guitarra de los negros y Raza Negra en el año 25. Este es reconocido como el primer poeta negrita con proyección universal, porque es quien difunde con dos poemarios ya el tema del negro, y todo parece indicar que lo hace muy bien. En el año 27, Ransom Hugh, poeta afroamericano, visita La Habana y publica en la revista social parte de sus poemas negros, traducidos todos por José Rodríguez. Es decir, ya hay todo un universo que aborda al negro que, como natural, está influyendo. Tanto que el joven Ramón Guirao, en el año 28, pinareño, hijo de españoles, periodista y poeta, se da a conocer con su poema Bailadora de Rumba. Pero esta bailadora de rumba es una bailadora de rumba que se ve que está vista por un blanquito con susto,
Quizás desde la acera de enfrente no ha entrado al solar ni ha visto moverse bien a la mulata. Probablemente se fue antes de que terminara el bebé, porque ese no era su lugar. Eso es el año 28. Ese mismo año, Talet, José Zacarías Talet, descubre que eso es algo extraordinario. ¿Quién es Talet? Bueno, matancero, periodista y poeta, pero un hombre transgresor de todo modelo burgués. Es un hombre amante de la vida bohemia, es un individuo desenfadado, irreverente, que se siente al solar completo. Y entonces, ¿qué ve allí? El paroxismo del baile. El acto coreográfico está descrito en su poesía. El sincretismo religioso, cuando nos dice que le sube el santo, le baja el temple. El elemento sonoro y el entorno y el marco social. No olvidar esta anáfora. Hay olor a selva, y hay olor a grajo, y hay olor a hembra, y hay olor a macho, y hay olor a solar urbano, y hay olor a rústico barracón, por lo que logra una música que es algo lo que distingue a la poesía negra, el ritmo, la música. El camagüeyano Nicolás Guillén, en 1930, da a conocer ideales de una plaza del periódico Diario de la Marina, su poemario Motivos de Sol. Y con eso sí se crea una verdadera revolución dentro de lo que es la poesía negra. Ahora, vamos a tener en cuenta que estos motivos de sol nacen en un momento, en un universo sonoro propicio. Ejemplo, por una parte, el pregón, con su gracia y su musicalidad, invade todas las calles de La Habana. Y en segundo lugar, en esta década, el son alcanza proyección universal con el secreto habanero, la sonora matancera, el trío Matomoro, el sexteto de Ignacio Infinito. Y esa es la música que se difunde en el radio a toda hora. Entonces, estos elementos apoyan, ayudan, contribuyen a que Guillén se apropie de esa célula rítmica del son, lo incorpore con unas bellas repeticiones anáforas y le impregne un genuino sabor humano. En el año 31, Guillén deslumbra de nuevo con Son Corazón, que sigue abrazado al tema del negro, continúa el tema del negro y está persiguiendo entrar en el mundo interior y en el exterior. Ya no solo Guillén va a reparar en la negra sexual que baila rumba, como Mirao, como Canet, él ahora va a mirar la negra que baila rumba también, que es encantadora, y la codicia, pero también va a reparar en el negro vividor, bebedor de trago largo, bailador de que se expresa con todos los vicios prosódicos del lenguaje, que tiene un habla musical, que es el aspecto pintoresco del negro. Guillén va a reparar además en el entorno, el solar miserable, la prometida, la negra tuberculosa, el negro desempleado, la lucha por la vida, las creencias heterodoxas, la inevitable delincuencia y el drama social del negro. Y habiendo Guillén tocado estos dos aspectos medulares, se produce una explosión de la poesía negra en 1933. Guillén saca West Side Line, Guirao saca su poemario Bongo, y entonces nuestro Emilio Valladares saca Cuadernos de Poesía Negra. Es decir, cuando él saca su poesía negra, ya hay toda una historia. Ahora, ¿quién es Emilio Valladares? Blanco, letrado, fino, doctor en filosofía y letras, profesor, conferencista, traductor, que viajó a Europa y Estados Unidos y que cultivó poesía romántica, neomodernista y poesía pura. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿qué tiene que ver con la poesía negra? Respuesta, nada. Está de moda. Y como está de moda, él ofrece en su poemario que tiene aciertos
y desaciertos. Por ejemplo, el poema con el que abre Cuba Poesía, hay poco de negro y mucho de folclore. ¿A qué se reduce este poema? En una enumeración de elementos de la flora, de la fauna y del entorno campesino que lo distinguen. Ejemplo, cañaveral, palmera, bacteria, manga, café, tabaco, toda esa enumeración está en este poema. Pero oigan el lenguaje. Las huecas huillas en donde bailan las semillas secas. Oigan qué perífrasis para decir maracas, palabra tan sonora y rica, maracas. El talle de la guitarra esbelta como una muralla, piel de color del níspero. Y pienso como en este poema dice, labios gruesos, labios gruesos, bocas africanas, como con pena, a decir pemba, palabras sonoras y oigan este pequeño verso. Dentro de mí responden espíritus atávicos a la voz de mis cantos, la ritmo de tu rumba. Demasiado rebuscamiento para sonar, ¿no? ¿Sí? Entonces, otro poema que está incluido ahí es Pregón, que es una enumeración de nuestros deliciosos frutos. Y aquí sí ya él se atreve y dice cosas tales como el pregón haga una vemba y la vemba raja un negro. Qué rico. Oigan, el pregón haga una vemba y la vemba raja un negro. Y entonces ahí en el pregón va piña, guanábana, mango, mamey, platanito, manzano, por la calle del pregón en rueda de visito casera. Con lo que nos recordamos enseguida de la silva cubana de Rubalcaba y nos acordamos también del manicero de Moisés Simón, que tiene una caserita en la que queda a dormir sin comer mucho de maní. Fíjense cómo eso está en la isla. En la elegía de María Belén Chacón, otro poema que resulta ser que ese mismo año Rodrigo Paz ha estrenado en Teatro Martí la zarzuela María Belén Chacón. Y no sabemos si uno se le prestó el nombre al otro o el otro al uno. Yo siento que la zarzuela no tiene nada que ver con el poema, que cuenta de una mulata bella y rumbera que muere tuberculosa. Y entonces, la pregunta, ¿no? ¿Qué ladrido te mordió el vértice del pulmón? María Belén Chacón, María Belén Chacón, ¿qué ladrido te mordió el vértice del pulmón? Ni fue ladrido ni uña, ni fue uña ni fue daño, la plancha de madrugada fue quien te quemó el pulmón. Es decir, hay una denuncia válida, por ejemplo, seguido lo que viene es que ya no va a estar su cadera sanduquera en la tumba rumera que existe. Es como una especie de mirada a vuelo de pájaro de un drama social. Él termina, pues, ya no alumbrará jamás el cielo de la Santuna María Belén Chacón, María Belén Chacón, María Belén, con tus nalgas en papel de Camagüey a Santiago, de Santiago a Camagüey. Fíjense la musicalidad, el ritmo que logra con la repetición con el ritmo. Ahora, no se menciona las causas de ese problema, tampoco se avisoran posibilidades de cambio, como si ya habían hecho otros poetas, Agustín Acosta, lo había hecho también el propio Riquet, después lo harían Aubier, Navajuna de Dios. Este es otro poema que incluye ahí nombres negros en el sol. Dice, este es un poema donde atrapa por momentos la esencia negra, pero de momento se le pierde. Escuchen, este es un fragmento pequeño. Rita Barranco sí, Rita Barranco no. De carne cortada al fuego, de carne quemada al sol, de esa carne templada al fuego como un montón. Aquí está muy bien, está muy bien. Recordemos, en el año 37, un poquito después, Rodrigo Prat le pide prestado la estrofa para la zarzuela Amalia Batista, donde oímos Amalia Batista sí, Amalia Batista no, el mismo de juego para buscar. Pero el poema se le pierde. Dice aquí lo siguiente: eclípticas encendidas de pereza, sin el trópico de la noche voluptuosa, con caderas de guitarra enseña como una negra su dentadura de estrellas.
Evidentemente lo negro se perdió. Ahora, aquí aparece un poema muy interesante, que es un poema que discretamente denuncia la discriminación social, pero presenta un fenómeno muy interesante, que es el acercamiento del militante comunista al negro. Recordar que estamos en la época en que se funda en Cuba el Partido Comunista. El poema se llama Actitud y es un diálogo, ¿no? Empieza de esta manera: compañero, 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 yo de un blanco, compañero, yo de un blanco, no trago, compañero, yo de un blanco. Bueno, a la hora del apuro, que venga el negro, a la hora del ahogo, zápame negro, a la hora de la pelea, que venga el negro, a la hora de los mameños, hombre negro, pero a la hora de la vida, quítate negro, en el salón de los blancos, afuera negro, a la hora de la fiesta, zápate negro, no seas relambío, dale de lugar. Y en la mesa del banquete, el negro es un invitado a la cocina. El negro sonríe, está bien, y duda al moreno, está bien, y baja la venda, está bien, compañero, camarada, compañero, pues sí, el que te reclama, oigan al final, tiene la piel blanca, pero es hombre rojo. Ese otro cantar, y así te digo. Dice que hay una propuesta, ese acercamiento del militante comunista negro, pero se quedó en la propuesta, Ahora, el cuaderno de poesía negra se salva con Para dormir a una iglesia, que lo inmortalizó Luis Carbonell. Ahí el poeta satisface todas las expectativas de lo que es la poesía negra. No voy a leer entera porque es demasiado. Promi mi negre, diente de merengue, bemba de caimí, mi chiricó y chiricocó, caimí y merengue y caimí. Sigue, hay una nana muy bella en el medio, y si no calla ven, que no limpia moco, va a venir Vicente López, etc. Pero termina de este modo tan excepcional. Ahora yo que hablé Caramaque papito y que dice despacito y mata la pumpa y espanta moquito, pa que broma bien, mi lengre bonito. Y con eso Luis Carbonell se echó en el bolsillo a todo un auditorio que se identificó siempre con la música de la poesía negra. Y entonces mi pregunta: ¿cómo consigue entrar en la piel de la madre negra que duerme al negrito? Respuesta importante, porque conoce el sentimiento. Emilio Vallagas, a pesar de su confesa homosexualidad, es padre, tiene un hijo y para él dedica esto que pudo haber sido un cuaderno de poesía dedicado a su hijo: nacimiento, el hijo, el sueño, cancioncilla para bebé, y una cosa bellísima que es Nada de enero, que dice: Lucerito en pañales, cariño mío, del plumaje de los ángeles te haré tu abrigo. Eso es una de las cosas que evidencia su sensibilidad. Hay otro poema, no me voy a detener en eso porque ya sería demasiado. Ahora, la pregunta importante que es ¿por qué no está en la poesía negra de Vallagas la crítica frontal al sistema, la necesidad del cambio, la posibilidad de redención, la esperanza? ¿Por qué no está? Y quizás la respuesta él mismo la ofrezca en esta estrofa para un libro que está fuera de cuaderno, escrita justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Dice Vallagas: ¿cuánto puede el amor de la vejez? ¿Cuánto puede el fulgor de las espadas forjadas en la furia de la fragua? ¿Cuán poco, oh lirio, pueden las palabras? Se sentía impotente de cambiar un mundo que todavía sigue en crisis, ¿no? No solo la crisis después de la Segunda Guerra Mundial, todavía estamos en crisis, fíjese.
cuán poco o lindo puede estar. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Carolina Gutiérrez Manoví por este acercamiento tan interesante y sonoro también, ¿no?, a la poesía negra de Bayaga. Recordar que este momento, este periodo, ¿no?, coincide también con cierto interés de la vanguardia, no solo en Cuba, sino a nivel europeo, de mirar hacia África, ¿no? Ahí vemos incluso la propia obra de muchos pintores, de muchos escritores de Europa también están mirando África. Incluso recuerdo que Lidia Cabrera dijo que solo en París fue donde ella miró hacia atrás y reencontró el legado afrocubano tan importante que tenía su país, ¿no? Y es en París donde escribe Cuentos Negros, por ejemplo. Sería en 1943 cuando Bayaga publica Nuestra Señora del Mar, un poemario con una, digamos que, abundante carga religiosa, un homenaje a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, que está cargado, permeado por la profunda religiosidad de Bayagas, no solo en este poemario, sino en otra serie de libros, ¿no? Religiosidad que en cierto momento muchos autores como que quisieron poner con la balanza el tema de la religiosidad y la poesía con cierto matiz erótico que existe también en la obra de Bayagas. Sobre este poemario, sobre Nuestra Señora del Mar de 1943, quiero e invito a Marisela Meseguer para que nos profundice un poco sobre la vertiente mariana de la poesía con tema mariano dedicado a la Virgen dentro de la obra Matiz Católico, una mirada religiosa, presente en otros momentos, pero en este caso ya enfocada a esa vertiente dentro de la poesía de Emilio Bayagas. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por invitarme a hacer esta incursión en este libro de Bayagas, precisamente en el mes de mayo, que es el mes de la mujer, el mes de las madres, y que es el mes de la patrona de Cuba, también de la madre de todos los cubanos. Cuba, año 1943. Tras la convulsa década del 30, las clases dominantes coinciden en la necesidad de un hombre fuerte, capaz de contener la anarquía y el comunismo. Otros, cercanos a las capas populares, como Eduardo Chivás, sostienen la necesidad de continuar la agitación política e inicia vibrantes transmisiones radiales. Lan concluye La Jungla, Portocarrero, el interior del cerro, y Mariano, Guajiros. Orbón estrena su tocata y Gradmach, la pequeña suite. Virgilio Piñera se refugia en su amor a la maltrecha nación y publica La Isla en verso. Un camagüeyano de 35 años, tras dar a conocer textos reveladores de sentimientos contrarios a sus principios éticos y religiosos, también se acerca a Cuba, esta vez para cantarle a su Virgen patrona, en busca de consuelo y contención. Es Emilio Bayagas y el poemario publicado Nuestra Señora del Mar. El propio escritor confiesa, dice Bayagas, la poesía es una disciplina humilde, un hecho humano al que no pude negarme. Él es capaz de impresionarse y nutrir el alma. Yo voy por el camino que me traza mi condición de hombre cristiano. Al referirse a este libro, Cintio Vitier señala: el poeta busca en el catolicismo claridad y norma. Añade: catolicismo criollo, fragancia de leyendas populares, estampa iluminada,
limpia de oropel, alabanza fina, entrada en la libertad del espíritu. Nuestra Señora del Mar forma parte de la poesía religiosa cubana, en tanto expresión de una experiencia de lo sagrado que se origina, efectúa o registra a través de una palabra poética. Esta poesía cuenta con una variedad que abarca diferentes religiones y formas rituales, desde la regla de Ocha, Palomonte, Abacuá, cantos muy bien estudiados por Fernando Ortiz, así como rezos espiritistas o relativos al imaginario religioso popular en torno a animales como la culebra, árboles como la ceiba, los aparecidos o la presencia del huille, que conforman diversos discursos estéticos entre los que sobresale el catolicismo. Yo les invito a que ustedes acudan a la antología de poesía cubana de temas religiosos en 2 tomos, donde aparece la evolución de la poesía religiosa en Cuba, sus principales autores. Como parte de la religión católica, la representación mariana cobra diversos calificativos en diferentes pueblos de Hispanoamérica. Asimismo aparece con tez morena y vinculada al agua en diferentes sitios de España, como por ejemplo la Virgen de Candelaria, las de Mallorca, Álava y Galicia. Ello las relaciona con la que se venera en Cuba, cuya celebración es el 8 de septiembre. El perfil icónico de la Virgen de la Caridad data de la cultura medieval española, pero comienza a llamársele así a partir del siglo XVI, cuando se funda un hospital y su efigie se coloca en el altar de la capilla de ese centro de salud. De entre sus representaciones, la de mayor relevancia en España corresponde a la Virgen de la Caridad de Illescas, en Madrid, asociada a recobrar la salud y brindar seguridad a los marinos. Por cercanía de su imagen con la del cobre, ha sido estudiada por Fernando Ortiz, Olga Portuondo, entre otros historiadores. También existen vírgenes de la Caridad en San Lucas de Barrameda, Ávila, Sevilla, Cartagena, Cuenca, Tenerife, entre otros sitios españoles. En la devoción de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba se reúnen, junto a la primigenia fe católica, diversidad de creencias, tanto que José Juan Arrón reafirma el carácter transculturador de las mismas y destaca en su libro La Virgen del Cobre, Historia, Leyenda y Símbolo Sincrético, la relación que existe entre la cubanización de la Virgen y las tradiciones religiosas que se entremezclan en la isla. El arraigo y apego a esta Virgen, suscitado en la isla, la convierte en símbolo de cubanía, como la bandera, el himno, el escudo, la flor de la mariposa, el topoloro y la palma real. Ella es la patrona de Cuba desde 1916 y a partir de su coronación en 1936 se refuerza el espacio que ocupa entre los cubanos, a tal punto que se dice que durante los años 30 la isla entera se cubre de altares que la veneran. Vallagas también se encuentra entre sus creyentes, pero en lo tocante a ello, el investigador Enrique Sainz destaca: no es la suya una religiosidad de complejidades teológicas, por el contrario, estamos en presencia de un sencillo devoto que quiere aproximarse a la fe de una manera simple, desnuda de disquisiciones y conflictos intelectuales. A su vez, considera el sencillo cuaderno, breve poemario de este escritor dedicado a la Virgen
como un cuaderno de sosegadas maneras, aquietadas ya las ardorosas pasiones del volumen precedente. El poeta de Nuestra Señora del Mar anota la siguiente dedicatoria: a Nuestra Señora de la Caridad del Pobre, a mi madre, que lleva su nombre. Consta de un soneto y 10 décimas y un poema final integrado por 7 liras. A tenor de esta estructura, apegada a los moldes clásicos, se observa que él cultiva un neoclasicismo de sesgo católico. Cintio Vitier apunta: el poeta busca en el catolicismo claridad y norma. Y varios críticos, los críticos más actuales, consideran que el retorno del autor a posiciones clásicas dentro de la versificación española denota su necesidad de poner orden espiritual dentro de sus creaciones. El soneto inicial da muestras de la interiorización en el escritor de dicha forma métrica y estrófica de la lírica española. Vamos a detenernos en los 2 tercetos finales. Pero el amor que multiplica todo, panes y peces, el maná y la forma, hace que la sin mancha baje al lodo, que la luz soberana tome forma, que la belleza al fin haya acomodo y al ojo pecador dicte su norma. En fin, el amor que todo lo puede permite a la Virgen descender de su trono de luz para acercarse al lodo donde está el pecador, quien acaba por reverenciarla y acatar sus normas de humildad y pureza. A continuación, el empleo de las décimas reafirma el abandono del escritor en cuanto al uso de las variadas formas métricas abiertas, propias de sus etapas vanguardista y neorromántica, junto al tratamiento de una nueva temática dirigida al recogimiento, dirigida a la fe católica, desde una religiosidad popular. Las décimas asignadas con números romanos del 1 al 7 están precedidas por una titulada La Virgen anda sobre las aguas y ofrece una apertura a las décimas enumeradas que le siguen. En ella se pone de manifiesto la intención milagrosa de esta imagen marinera de asentarse en tierra cubana para consuelo de los humanos. A continuación, la 11ª alude a la media luna que siempre acompaña a los pies de la Virgen. La segunda se inspira en la aparición estatuaria de la Virgen sobre una tablita con su nombre por la bahía de Nipe y la calma que entonces se produce en el mar. Las décimas siguientes, de la 3ª a la 7ª, dan cuenta de lo sucedido a partir de la acogida de la Virgen de la Caridad en el interior de la canoa, el regreso de la embarcación al hato de Barajagua, la veneración de la imagen milagrosa, el traslado en andas de la misma hasta la parroquia de la Villa del Cobre, la disputa del lugar donde habría de ser situada y finalmente su traslado al cerro donde todavía es objeto de culto. Esta secuencia sigue los testimonios recogidos por la historiografía al respecto. Así, en el libro La Virgen de la Caridad del Pobre, símbolo de cubanía, de Olga Portuondo, la autora afirma: evidentemente el poeta leyó y estudió la obra de Onofre Fonseca. Es decir, la investigadora alude a las varias veces estudiada esta obra, donde se recoge el testimonio de uno de los 3 que van en la canoa, de Juan María. A continuación, Bayagas añade 2 décimas sin enumerar, en la que recoge aspectos de la tradición popular en torno a la Virgen Pobrera, bajo los títulos Espinelas Finales y
salutación. En ellas ofrece una piadosa invocación hacia la búsqueda del bien. Como muestra, escuchemos esta estampa que es la historia ha fijado como en el año 1621 y que todo cubano cuando la escucha la reconoce. Los tres Juanes de rodilla, la regia visitadora, los tres reman, los tres lloran, mientras la barca sencilla va en vilo, la sin mancilla, sal ciega en montones juntan y tornan. Ya se preguntan pescadores en la arena, ¿quién gobierna la serena barca que viene a la orilla? Cierra el poemario el texto Liras de la imagen y está integrado por 7 estrofas aconsonantadas formadas por 2 versos en decasílabos y 3 heptasílabos. Las liras también son estrofas muy castellanas popularizadas por Garcilaso de la Vega. En estas liras se canta a los atributos de la Virgen de la Caridad del Pobre y a la consagración del sujeto lírico a esa venerada imagen. En sentido general, Nuestra Señora del Mar ha sido valorada por la crítica como un cuaderno en el que se confunden el canto tradicional y la súplica personal. Veamos cómo cierra el poemario. Y regreso del viaje a todo lo que en torno a ti fulgura, para quedarme paje de la que por virtud de su figura el rostro del amor nos transfigura. 3 días después del fallecimiento del poeta camagüeyano, en 1954, su amigo, poeta, periodista Gastón Vaquero publica en el Diario de la Marina el artículo En la muerte de Emilio Valladas. Allí Vaquero anota: beneficiábase de los hermosos regalos espirituales de la fe religiosa. Nos deja este bueno y fiel amigo un testimonio del hecho poético, de la emoción por la poesía, de la fe en el poetizar, que mucho recuento histórico deben los jóvenes cuando inclinen su cabeza para estudiar la literatura. Nosotros estamos muy orgullosos de que Valladas sea un poeta y esperamos que haya un próximo panel donde se estudie, que debe ser así, por qué Valladas va a la fe, cómo Valladas resuelve su posición homosexual incomprendida, criticada, satanizada a través de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a Carolina Gutiérrez como a Marisela Meseguer por estas 2 sustanciosas miradas tanto a la poesía negra, negrita de Emilio Valladas, como a este singular poemario de 1943, Nuestra Señora del Mar. Esto ha sido también digamos que una especie de motivación para adentrarnos en otros puntos, en otras vertientes de la amplísima obra de Emilio Valladas, cuyo aniversario 70 está recordando de fallecimiento. Estamos recordando en romerías de mayo, recordando de otro modo, como dice el lema que hemos escogido, y qué mejor modo de hacerlo que evitando el olvido, que tratando de esparcir un poco el manto del olvido, de la desmemoria, y trayendo, mirando de otras maneras a Emilio Valladas, digamos a inicios del siglo XXI, a 70 años de su muerte. Gracias a ambas por acompañarme. Yo les pido a los amigos que están aquí en el salón, como a los que nos están viendo en redes sociales, que nos sigan acompañando en el segundo momento de este panel que hemos dedicado a Emilio Valladas hoy. Vamos a despedirla a ustedes, por favor. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con este segundo momento. Invito por favor a Eliel y Naer Pozo, pueden acompañarme ambos en la mesa de presentaciones. Vamos aquí a mi lado. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar esta mañana recordando a Emilio Bayaga, ¿no? Del mejor modo que podemos hacer, volviendo su literatura, promoviendo su poesía, de más de una manera, porque vamos a tener otro encuentro con Bayaga en estos días de palabras compartidas. De ahora es el panel de la Semana del Libro, donde estamos revisitando facetas, momentos, libros específicos de la obra de Emilio Bayaga. Les presento a los amigos que están en la sala, como los que nos están viendo a través de las redes sociales, a mis invitados, los panelistas que estarán acompañándonos en este segundo momento: Eliel Gómez, presidente de la UNIAC en nuestra provincia, y Naer Pozo, radialista, poeta además, y quien tiene una relación más allá de la investigación con la poesía y la vigencia y permanencia del legado de Bayagas en nuestra provincia. Para comenzar con Eliel, en 1953, como todos sabemos, Cuba estuvo celebrando de diferentes maneras el año del centenario del nacimiento del apóstol, el año del centenario del nacimiento de José Martí. Una de esas maneras en que se conmemoró el centenario martiano, entonces recordemos que se editan las obras completas de Martí, se hacen diversas acciones por el centenario. Estuvo el lanzamiento de un concurso de poesía que Emilio Bayaga va a ganar con el título Décimas por el Núcleo Martiano en el centenario del apóstol José Martí. Inaugura así, digamos, en su obra una faceta de acercamiento al pensamiento martiano, que no quiere decir que esté ausente en la producción anterior, pero sí hay un énfasis en la obra de Martí, incluso un énfasis a nivel textual, a nivel de construcción desde el verso, además del homenaje que es en sí este poemario, sobre estas décimas por el júbilo del centenario del nacimiento del apóstol José Martí, publicadas en ese año 1953, el año del centenario. Quiero que Eliel nos des tu mirada, tus aproximaciones en este primer momento, el segundo momento también del panel que hemos dedicado a Bayagas esta mañana. Gracias, Erian, gracias, amigos. Creo que es importante destacar, dado que estamos hablando de un escritor que por derecho propio se ha inscrito en el patrimonio espiritual y cultural de la nación, que Bayagas, y en eso los estudiosos de este autor no han vacilado en reconocer su raigal cubanía. Es el criollo al que no renuncia en ninguno de sus poemas, y que además, dado que conjuga con mucha sabiduría lo culto y lo popular, pues dentro de la cubanía a que aludíamos, no renuncia, por supuesto, a la mirada que todo
cubano genuino debe tener sobre el maestro. Hay causas y azares, ¿no? Hay coincidencias. Martí vive 42 años y él vive 46. Y justo él está dedicando este poemario, que finalmente obtiene el premio del centenario, a su hijo, como Martí en su momento dedicara a Ismaelillo a su hijo. Independientemente de las épocas, de las posturas, creo que es significativo tener en cuenta que Bayagas, como en todos los premios que han sido, como en todos los concursos que en el mundo han sido, pues por supuesto tenía la posibilidad o no de participar. Hay una opción inicial, es decir, yo voy a participar en este concurso porque es el concurso del centenario. De muchas maneras se honró la memoria de Martí en 1953. Él quiere hacerlo desde sus armas, desde las armas de la poesía, desde las armas de del arte, pero sobre todo desde esa cubanía que estábamos recordando en Bayagas. 20 años antes ha escrito y publicado Mañash, Martí el Apóstol, en el 33, y acá en el 53 Bayagas está escribiendo estas décimas por el júbilo, obsérvese, por el júbilo en el centenario del natalicio del apóstol José Martí. Creo que hay además algo que es importante, y es que Bayagas, como muy bien se ha estado recordando aquí, Bayagas tiene una amplia visión y una amplia cosmovisión de la poesía. Es justo, bueno, recordemos que es doctor en filosofía y letras, recordemos que es inmediatamente de su graduación, ese profesor de la escuela normal y es profesor de literatura y gramática, que en aquellos viajes que hace por Francia, Portugal, por los Estados Unidos, Bayagas es además traductor de algunos poetas de la contemporaneidad. Incluso yo he notado, eso después podemos verlo porque requeriría de un estudio más, pero hay algunas cuestiones que pudieran incluso derivarse de sus traducciones de Keats, porque estaba recordando que aquel poema célebre de A una griega, y estaba mirando cosas ahí que me recordaban eso. Pero es que Bayagas opta, además, pudiendo hacerlo desde las muchas formas que domina excelentemente, opta por la décima, y eso no es casual. No es casual que él quiera rendir homenaje a Martí desde la décima, es decir, se obliga a una estructura que es formalmente más cerrada, pero que al decir de Cintio constituye una disciplina, es decir, que él le obliga a un orden en el que, por aquí yo tenía dice Cintio, disciplina que ordena y purifica. Disciplina que ordena y purifica. De manera que esa excelencia artística que comienza por el ser criollo, como estamos ante una personalidad dotada de una exquisita sensibilidad, que es además un gestor de atmósfera poderoso,
que vivió en el pueblo fusionando muchos aspectos que a veces están dispersos en la obra de un autor, pero en el caso suyo aparecen en una unidad indisoluble, pues desde luego que esta elección por la décima creo que es el primer rasgo que debe observarse en el poemario. El poemario, que no es además, si lo comparamos con el conjunto de su obra, notamos que en estas décimas por el júbilo martiano del centenario del apóstol José Martí, no es que precisamente sean lo mejor de su producción, ni mucho menos, que tienen en el orden de su factura anterior, por ejemplo, el premio del 51, Cielo en Renes, en cuanto al rigor conceptual, es sin duda muy superior. Una publicación póstuma incluso. Pero que es el que él está escribiendo un año antes de su muerte, él es el que él está escribiendo un año antes de su muerte, y que un año antes de su muerte haya decidido participar en el concurso y rendir homenaje al maestro. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, en estas 20 décimas, porque en el premio hay 29 sonetos, aquí son 20 décimas, es decir, esta estructura más cubana, no tenemos que decir aquí por qué. Y él habla de la patria como realidad o sueño, de la patria como realidad o sueño. Leo: eres patria, realidad, o el maravilloso sueño de aquel que cifró su empeño en salvar tu dignidad. Vestida de claridad, Cuba, tu imagen disfruto, te miro, cuajado fruto de un cogollo que no vi, firme raíz de Martí, ala de vuelo absoluto. O como lo hace en la número 10, donde expresa, escuchemos: conciencia de una nación, cuerpo vivo de una idea, para que la patria sea más que remota abstracción, la cabal encarnación del que con fiebre de lava. Bueno, todos los estudiosos de Martí saben que esta es una de las palabras recurrentes, uno de los símbolos recurrentes de Martí: lava, la lava. Del que con fiebre de lava y voz encendida y brava proclamó por varios modos, con todos y para todos, Cuba libre, nunca esclava. Por supuesto, hay cosas que realmente saltan a la vista y nos hacen mirar que no está jugando al verso, que no está jugando a la métrica, que hay las ideas que subyacen, que no son además recónditas, están ahí a flor de piel, pues nos hablan, por ejemplo, de la sangre adorable, de la luz que habría de ser. Hay una comparación con la parábola bíblica de la simiente, y en las 13 y las 14 dice: semilla de amores fui, que en la tierra pereciera, el que de esta muerte muera sabrá que no sucumbí, al ver que brotó de mí un árbol maravilloso, donde un pájaro gozoso vestido de claridad, un himno a la libertad se saca del pecho ansioso. Guarda en tu dormido seno la diminuta semilla, un mundo de maravilla a la sierpe del veneno. Siempre puede el hombre bueno del hierro hacer oro fino, de la ortiga blanco lino, del carbón puro diamante y de la cruz infamante símbolo de lo divino. Ahí sí está realmente haciendo un paralelo con algunas de las imágenes que Martí en sus versos pues nos regalara.
sin duda, aquí se establece un diálogo. El poeta quiere dejar sentado eso, que se ha establecido un diálogo de él con Martí y un diálogo de él con la patria. Es decir, que el sujeto lírico adopta esas funciones. Y en ese diálogo se habla de blanca sal de vida, de imponentes palmares. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, que hemos visto de manera recurrente. Eso Juan Arroyo habla entonces de que es un escultor, un modelador de conciencia, un manantial, un lirio. Dice, ¿quién le puso en la mirada tanto cielo y tanto amor? Por eso se habla de que es un ejemplo conmovedor en el templo de la historia, porque todos, les apuntaría aquello de misterio que nos acompaña, pero aquí hay una intención de desentrañar ese misterio. Por ello, cuando él está pensando en el maestro y está dialogando sobre él y con él, en el número 12 dice, di de nuevo la canción que conmoviendo las rocas salen llamas de tu boca cantando tu inmolación, la historia de tu misión quiero otra vez escuchar, sentirte a mi oído hablar, porque si hablas a mi oído yo me alzaré redimido y torna Martí a cantar. Y aquí viene el paralelo de la redención, y ese paralelo lo hace entre Martí y Cristo, y por eso habla de una ofrenda amorosa, como podemos ver en la 16, del árbol labré un madero donde ansioso de dar luz, abrí los brazos en cruz y sin gemir lastimero, consentí que el hierro fiero mi carne mártir sahara, para que se consumara el misterio redentor de un hombre que por amor a su pueblo se ofrendara. De un pueblo que por amor a su pueblo se ofrendara. Aquí está, desde luego, también el paralelo bíblico con la redención, pero por amor. Por amor. Hay también una convocatoria a descubrir a Martí y a despertar con él, porque al igual que Martí hay una sed de belleza en Bayaga. Hay una sed de belleza en Bayaga. Hay una aproximación simbólica a sus esencias, sin renunciar a metáforas y símiles de carácter sensorial, pero se aproxima más a lo esencial. Y este paralelo redentor entre Cristo y Martí lo vemos en la gradación que viene teniendo todo el poemario y se acentúa sobre todo en las 2 décimas que cierran, donde se habla de corazón nazareno, de cordero de 2 ríos, de la cruz del deber, esa aureola mística que, como decíamos, 20 años había reseñado Mañach en Martí el apóstol. Pero creo que escuchar esas 2 décimas que cierran nos da una idea cabal de los propósitos de Bayagas. Oh tú, su pueblo escogido, tierno vástago creciente, espiga convaleciente que lleva el grano dormido. No mira cómo el ungido su clara antorcha levanta. No escuchas de su garganta la admonición incansable que blandida como un sable suplica, apostrofa y canta. Que aún vive Martí, mirad, resurrecto como Cristo, con un fulgor nunca visto, vive en nuestra libertad. A Cuba le dicen, andad, y Cuba se transfigura, mostrando en la frente pura la estrella que alumbra y mata, fanal de límpida plata, que en la bandera perdura. Gracias. Muchas gracias, Ariel, por tu mirada, a lectura, a la
poética de varias décimas dedicadas al apóstol en el año de su centenario. Hablabas también de esa sed de belleza constante, esa búsqueda de la belleza de Bayagas, ¿no? Y eso me hace recordar, por ejemplo, cómo Bayagas, al menos en la prosa, en los ensayos que conocemos, ¿no? Y en los muchos otros textos ensayísticos, periodísticos publicados en medios como el diario La Marina, está todo el tiempo obsesionado, y quizás si hacemos una especie de hilo conductor en estos textos, el tema de la poesía, el tema del poeta frente a la poesía, el tema de la búsqueda de la belleza, de la búsqueda de la espiritualidad a través de la poesía, va a ser algo que está presente en los textos ensayísticos de Bayagas. Que Cira Romero, que nos acompaña también en el evento, tuvo el destino de investigar y de compilar en un momento y publicar también estas miradas a la prosa de Bayagas. Gracias por tu aproximación. Recordar también que el libro está dedicado al hijo de Bayagas, el poemario de las décimas, y también Manuel Bayagas, el hijo de Bayagas, ha estado al tanto del evento, nos ha dado su gratitud por haberle o estarle haciendo este homenaje a su padre, recordando su poesía, recordando las diferentes maneras de su obra. Así que también el agradecimiento para Manuel Bayagas por la cercanía con palabras compartidas y con este evento. En el caso de mi amigo Daer, que lo tengo aquí también al lado, ha sido uno de esos acuciosos investigadores de la obra de Bayagas desde la investigación, desde la propia de antologar textos, de antologar voces, de recopilar testimonios, porque Bayagas tiene una relación más física, más cercana en cuanto al espacio geográfico con el dinero. Lo tuvimos en Buenaventura y lo tuvimos también en esos años en la ciudad de Lima. Sobre estas visitas, estas estancias, esta permanencia en el imaginario popular de un lugar, permanencia también fomentada por el hecho de la promoción que Daer ha realizado, porque no hay permanencia, no hay solidez que si no se comente, si no se expanda, no se convierte en imaginario. Pero Bayagas está cercano al imaginario sociocultural hoy en esta parte de la geografía de nuestra provincia. Así que, amigo mío, sobre Bayagas, sobre su vigencia, sobre su cercanía con Buenaventura, y sobre lo que aún seguimos haciendo de esta parte del país para recordar a Emilio Bayagas. Sí. Buenas tardes a todos. Es una inmensa dicha estar de nuevo en Romerías. Fundamos las Romerías junto a Alexis y toda esa tropa, y qué bueno estar nuevamente haciendo un homenaje, haciendo un acto de justicia a uno de los grandes cubanos. Qué bueno que estén aquí, sean testigos también. Un grupo de amigos, como el caso de Manuel, Luis Josef, un grupo de amigos que nos han acompañado durante más de 20 años de buscar la huella de Bayagas. Y es que cuentan que se bajaba de una guagua casi siempre vestido de blanco y gritaba entre los barrotes de la ventana: ¿quién se llama Mangalena? Como esta hora más o menos. Ahora ustedes saben que se acerca el almuerzo. ¿Quién se llama Mangalena? Y nadie se llamaba Mangalena, sino sencillamente la cocinera de la casa de su hermana se llamaba Magdalena Lois. Era una joven cocinera negra que él siempre tuvo en esa casa como alguien tan del cariño. Nunca olvidemos que este maestro, como aquí dice Marilola X, que por cierto, cuando se enteraba que Bayagas venía a ver a su hermano Nelson, que vivía siempre en Buenaventura, o su hermana Alicia, que vivía permanentemente en Buenaventura, cuando ella se enteraba, o bien iba ella a Buenaventura o él venía a ver a Marilola. Y miren lo que dice Marilola en este libro que tanto agradecemos como resumen también de la presencia
de Vallagas, Memoria de en Buenaventura. Dice Marilola en una carta: Buenaventura, según él, era su escuela. Se reunía con Alicia, su hermanito del alma, con sus padres, y se iba a contemplar la belleza natural en un sitio tranquilo donde todas las personas son amigas, pero la poesía lo invitaba a mi casa en Holguín. Así Marilola, la que por cierto recibió como regalo su canción de mar y olas para Marilola, regalo de Vallagas a esta querida, inolvidable escritora holguinera. Así vemos cómo esto que está pasando hoy, que es el abrazo de los poetas, vamos a decir más, el abrazo a la poesía, es un fenómeno desde siempre y será para siempre. Porque, ¿cómo fue que supimos nosotros de que Vallagas iba a Buenaventura y que Vallagas tenía familias en Buenaventura? Gracias a Humberto González Sey, en 1985, César López, Premio Nacional de Literatura y uno de los grandes justicieros de la poesía cubana, defensor siempre. Y además, Manuel, el poeta que dichadamente hemos perdido hace poco en España, Manuel Díaz Martínez. Los tres fueron en este bellísimo intercambio que siempre se ha logrado de visitarnos. Y de buenas a primeras, dice César, quizás ustedes no sepan que este pueblo venía mucho, y aquí tenía su familia. Incluso otros escritores, como Pablo Armando Fernández, que vivía en Chaparra, venía, cogía el trencito hasta Las Parras y de venir a darle una vuelta a Emilio, y ahí almorzaban y compartían la poesía. Esta justicia que nos propone hoy este encuentro, justicia a la poesía, evidencia la inmensa hermandad espiritual del ser humano cuando se trata de seres luz, como hoy hemos escuchado a la profesora y al profesor, haciendo justicia a lo que este hombre nos dijo a nosotros. Pero no solamente está el fenómeno de que vinieran estas personas y compartieran, sino que hacía Vallagas en Buenaventura. Nunca olvidemos que la gran enfermedad, que incluso llegó a la muerte, fue una hipertensión arterial severa. Cuando los hipotensores, que hoy están un poco perdidos, pero los tenemos en alcance, en aquel momento no estaban en su hipertensión. Así lo recordó también quien vino a Buenaventura después de 50 años de vivir fuera de este país, que es Alicita Codina Vallagas, la sobrina de Emilio, que vino hace 2 años, empezamos a comunicar y ella dijo: yo quiero ir a Buenaventura, yo quiero volver a mi pueblo, yo quiero que se haga un homenaje, yo quiero, porque yo también escribo poesía. Y compartimos poemas de aquella mujer que yo tenía mucho miedo, como las personas desconocidas, uno siempre dice: bueno, vamos a ver, cuando aquella mujer se bajó del carro, usted es el culpable de que haya venido a este pueblo. Yo muriendo, imagínense. Y cuando aquella mujer se bajó del carro con el aeropuerto y vi la sonrisa de aquella mujer, y aquello dije: ¿qué? La pelea está ganada. Porque precisamente trajo incluso una colección de fotos, trajo todo eso y se armó algo maravilloso. Allí mismo, en la calle Fran País, donde la casa Codina Vallagas es una de las pocas que permanece desde el punto de vista de su estructura, de sus valores arquitectónicos, no ha sufrido intervención. O sea, es una casa que está esperando a realmente, en algún momento, un destino más poético, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué por ejemplo que dijo César López? Porque César López no solamente fue aquella vez en el 85 cuando llegó con Manuel Díaz Martínez, no. Cuando estuvimos celebrando el centenario del nacimiento de Emilio Vallagas, después de haber pasado un mes o algo así de aquel ciclón, como fue un ciclón que hizo bastante daño, junto a Cira Romero, César López, Manuel García Verdecia, que está aquí, todo un grupo de poetas, logramos llenar un cine, más de 300 butacas, el cine de Buenaventura,
se llenó completamente en ese homenaje. Y además fue hermoso porque también se puso, recuerda, el documental en video sobre las memorias de quienes conocieron a Bayagas. Vamos a tener la dicha de el soporte radio, vamos a escuchar el próximo martes en la mañana. Pero en ese momento incluso César habló, no lo recuerdo, Manuel García Verdesi, él quiso recordar a Fran París y cómo el lirio, recuerdo esta es la primera vez que lo digo, pero Fran también gustaba de la imagen del lirio. Siempre me decía que ese lirio tenía que ver tanto con Bayagas. Como en ese instante, en un cine repleto, César quiso evocar a su gran amigo Fran, y de ahí el elemento conectivo, un elemento tan de belleza poética, como el caso del lirio. Eso ha pasado en Buenaventura. Eso nos ha pasado. Y cuando Luis Joseph dijo, vamos a hacer en las romerías el homenaje por los 70 de la muerte de Bayagas, dije, que sea así, el compendio de todo grupo de sucesos que han permitido a Bayagas estar en Holguín. Ahí está lo grande, estar en Holguín. Y este libro, que agradecemos tanto a Ediciones Holguín, es también un abrazo poético. Pero hay una zona que no quiero dejar de mencionar, porque la profesora mencionaba, la importancia que tuvo Luis Carbonell en popularizar muchos años ya después de ya la poesía de Bayagas está en los libros, pero no en la televisión. Es uno de los grandes fenómenos hoy por hoy que tenemos que ver cómo la poesía en los medios y cómo Luis Carbonell, no solamente el poema que usted mencionó, sino también aquello de Juana Pérez espiritista, Juana Pérez espiritual, Juana que cura a los enfermos con agua del manantial. Nos contaba Anita Pozo, mi prima, la cual Bayagas la visitaba. Sé que un día, y eso también me lo contaba Magdalena, la cocinera, un día llegó en un carretón, en vez de irse en el carro, en un buen automóvil que tenía su cuñado, el médico y todo eso, él prefería irse en carretón, hacer la vida, y iban buscando caridad, precisamente para su mal. Y de ahí pudo visitar a varios espiritistas, mi pueblo, muchos espiritistas, muchos templos de cordoneros, y él quiso también estar ahí. Pero miren las casualidades. Cuando él, según el carretón se había punchado, había pasado ahí, se había quedado ahí frente a una cañada que había, mientras resolvía, preguntó a una señora que estaba allí barriendo, y ¿cómo se llama ella? ¿Quién es ella? Decimos, ella es Juana Pérez. Pero fíjense, aunque la no era espiritista, vean cómo los elementos asociativos para la creación poética, él logró, después como si iba a ver a unos espiritistas, cómo logró empezar a jugar con todo eso. O sea que en la poesía de Bayagas, esos elementos asociativos, de por qué a veces dice, bueno, ¿qué hace una persona en un lugar? Y aparentemente no hace nada. No, viene a ver la familia, viene a compartir con la familia, pero el que es un intelectual de verdad sabe que en cualquier espacio, en cualquier ser humano, hay una fuente nutrísima, no solamente para el conocimiento, sino para la creación. Y eso le pasó a Bayagas, en mi humilde Buenaventura. Eso le pasó también. Y, por ejemplo, voy a leerles lo que escribió César López. Dice, es Bayagas una de las voces líricas más empinadas de la poesía cubana y del idioma. No olvidemos su soneto clásico, Fuente Colonial. Con solo ese poema, Bayagas se hubiera situado en el meollo de la poética de la isla. Así también, bueno, en este libro hace todo un grupo de valoraciones. Habla también sobre las décimas a la calidad del cobre que siguen siendo esenciales. Yo digo que hay un grupo de textos que merecían estar en los lugares a los cuales se habla. Están en el cobre debieran estar esos textos. Pero miren, una de las personas también que tenemos que agradecer fue a Salvador Bueno. Salvador Bueno publicó en la Gaceta de Cuba un artículo sobre la presencia de Bayagas en Buenaventura. Y así podemos sinceramente decir, bueno, el mismo Eduardo Marrón, aquí está en el libro del propio Manuel, o sea que lo que quiero es hacer referencia de ir hacia el libro.
ir hacia Memorias de Blanco Olvido, porque aquí también está un grupo de fotos. Miren, el caso de con su hijo, con Manolo. La foto fue tomada en Buenaventura y es una de las fotos que siempre recordamos así como un tesoro, ¿no? La confirmación de la presencia de él. Esta es la casa. Y por último, bueno, ustedes hablaban de la poesía. Sí les puedo decir que este señor Marcelino de la Peña, el padre del músico Camilo de la Peña, director del Sexteto Senda, este hombre decía, nocturno y elegía, como pocas personas que han dicho uno de los poemas más famosos de Emilio Vallagas. Vivía en esa casa, hasta que o sea que cuando decimos Vallagas en Buenaventura, sí, una huella viva, una huella real. Cuando decimos que el taller literario nuestro lleva el nombre de Emilio Vallagas, que la cátedra universitaria de Buenaventura dedicada a promocionar la poesía, la décima y también las zonas del imaginario popular, o sea, del espiritismo, lleva el nombre de Emilio Vallagas. Cuando decimos la jornada de poesía Blanco Olvido, a la cual ustedes también han asistido varios, y el premio de poesía Blanco Olvido que ha auspiciado la Asociación Hermanos Saiz. O sea, estamos hablando de una presencia sólida y estamos hablando de la vitalidad que se debe dar siempre a los seres luz, porque precisamente no fueron solamente visitas, no, fue un hombre que supo quedarse. Y en esa cocinera, en esa joven cocinera, incluso ya estando en cama, ya muy enferma, dice, sí, yo tengo que hablar de él, porque él siempre que llegaba me hacía esta pregunta, pero siempre era aquel cariño. Me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás cocinando? En casa de Itacoso le asaban los lechoncitos mamones, saben ya, ¿no? Pero él decía que la harina de maíz tierno que le cocinaba Magdalena Lois era la delicia industrial. O sea, sí, qué bueno que Vallagas siga entre nosotros, qué bueno que seamos capaces de valorar a uno de los grandes poetas hispanoamericanos. Qué bueno que Ediciones La Luz, que estas romerías tengan esa vitalidad de hacer justicia a uno de los grandes de Cuba. Gracias. Muchas gracias, Caer. Yo recordaba que este maestro Choy tuvo este homenaje que hemos hecho a Vallagas, tuvo un antecedente al menos muy inmediato en algo que también hicimos en Ediciones La Luz a finales del pasado año, en otro panel, un homenaje a Vallagas, que fue la Génesis, la pequeña Génesis, la chispa que activó en la memoria la celebración de 70 años, y qué mejor momento como María de Mayo para hacer este homenaje. Y tú también en ese momento, finales del año pasado, nos acompañaste con Eugenio Marrón, si mal no recuerdo, y ese otro panel sobre la poética de Vallagas. Así que recordaba eso, recordaba como todos sus hilos que se mueven, confabulamos y confabulamos para bien de la poesía, para bien de homenajear, como decías, a una de las grandes voces, no solo de la poesía cubana de la primera mitad del siglo, no solo de la poesía cubana en sentido general, sino de la poesía latino e hispanoamericana, como es Emilio Vallagas. Este homenaje no concluye con este panel. Vamos a tener un segundo momento con la investigadora Cida Romero, donde nos va a acercar a un guión concluso, un guión para cine de Vallagas. Y el próximo día 7 vamos a tener la presentación de una, no digamos sencilla, pero sí pequeña en formato y cantidad de poemas, un libro, como es la colección Analecta, con una selección de 10 textos poéticos de Vallagas, que viene a ser como una especie también de motivación para que el lector conozca condensado de alguna manera, no los textos más amplios, pero sí textos breves que pueden servir de introducción, de motivación para conocer la obra de Vallagas, y que se titula Cartas Arenas de la Noche.
vamos a estar presentándolo en este mismo lugar como colofón, como cierre de palabras compartidas, evento en Romería de Mayo, donde hemos intentado, y creo que sí lo hemos logrado, ver de otro modo a Emilio Guayanas. Y es el modo desde los jóvenes, desde la admiración y desde la importancia de tener cerca a un poeta, a un autor radical necesario como Emilio Guayanas. Agradecer a ustedes dos por acompañarnos, a ti, Ariel, a él y a las dos amigas y profesoras que también estuvieron con nosotros en el primer momento, Marisela Beseguer y Carolina Gutiérrez, por haber hecho y haber compartido esta mañana los diversos acercamientos a la obra de Guayanas. Yo agradecerle a todos los que están en la sala, a todos los que nos han acompañado esta mañana, a los amigos que también están en las redes sociales de la luz, y despedir mañana, despedir el panel en que hemos intentado acercarnos a la poética y a la vida y obra de Guayanas. Despedir con la invitación a que nos sigan acompañando en los diferentes espacios de palabras compartidas de Romería de Mayo. Muchas gracias a todos.